Capítulo 2. El Dios Loco. Un pequeño número de hombres blancos vivía en Fort Yukon. Llevaban mucho tiempo en el país. Se llamaban a sí mismos Sur Dao, fuertes, y se enorgullecían enormemente de tal clasificación. Por los otros hombres recién llegados al territorio no sentían más que desdén. Los que desembarcaban de los vapores eran novatos. Se los conocía como chichacuos y siempre se marchitaban al oír el nombre. Hacían su pan con levadura en polvo. Esta era la distinción odiosa entre ellos, y los fuertes, que naturalmente hacían el pan con masa agria porque no tenían levadura en polvo. Todo lo cual no viene al caso. Los hombres del fuerte despreciaban a los novatos y disfrutaban viéndolos pasarlas mal. En especial disfrutaban de los estragos que Colmillo Blanco y su desacreditada banda causaban entre los perros de los recién llegados. Cuando llegaba un vapor, los hombres del fuerte siempre bajaban a la orilla a ver el espectáculo. Lo esperaban con tanta expectación como los perros indios, y no eran lentos en apreciar el papel salvaje y astuto que desempeñaba Colmillo Blanco. Pero había un hombre entre ellos que disfrutaba especialmente del deporte. Acudía corriendo al primer silbido de un vapor, y cuando la última pelea había terminado y Colmillo Blanco y la jauría se habían dispersado, regresaba lentamente al fuerte con el rostro cargado de pesar. A veces, cuando un perro blando del sur caía chillando su grito de muerte bajo los colmillos de la jauría, aquel hombre no podía contenerse y saltaba en el aire y gritaba de deleite. Y siempre tenía un ojo agudo y codicioso puesto en Colmillo Blanco. Los otros hombres del fuerte llamaban a aquel hombre Beauty. Nadie conocía su nombre de pila y en general se lo conocía en la región como Beauty Smith. Pero era cualquier cosa menos una belleza. Su nombre se debía a las antítesis. Era preeminentemente feo. La naturaleza había sido tacaña con él. Para empezar, era pequeño, y sobre su magro armazón estaba depositada una cabeza aún más notablemente magra. Su ápice podía compararse a un punto. De hecho, en su infancia, antes de que sus compañeros la bautizaran como Beauty, lo habían llamado cabeza de alfiler. Hacia atrás, desde el ápice, la cabeza le descendía en pendiente hacia el cuello, y hacia adelante descendía sin contemplaciones hasta encontrarse con una frente baja y notablemente ancha. A partir de ahí, como arrepentida de su parsimonia, la naturaleza había distribuido sus rasgos con mano pródiga. Los ojos eran grandes y entre ellos mediaba la distancia de otros dos ojos. Su cara, en relación con el resto de su persona, era prodigiosa. Para encontrar la superficie necesaria, la naturaleza le había dado una enorme mandíbula prognata. Era ancha y pesada, y sobresalía hacia afuera y abajo hasta parecer que descansaba en el pecho. Posiblemente esta apariencia se debía al agotamiento del cuello esbelto, incapaz de sostener debidamente carga tan grande. Aquella mandíbula daba la impresión de una determinación feroz, pero algo faltaba. Quizá era por exceso, quizá la mandíbula era demasiado grande. En cualquier caso era una mentira. Beauty Smith era conocido en todas partes como el más cobarde de los cobardes llorones y pusilánimes. Para completar su descripción, tenía los dientes grandes y amarillos, y los dos colmillos, más grandes que el resto, asomaban bajo sus labios delgados como fauces. Los ojos eran amarillos y turbios, como si la naturaleza se hubiera quedado sin pigmentos y hubiera exprimido juntas las heces de todos sus tubos. Lo mismo pasaba con el pelo, ralo y de crecimiento irregular, de un amarillo sucio y fangoso, que se le levantaba en la cabeza y le brotaba de la cara en mechones y matas inesperados. Con el aspecto de mies apelmazada,
y batida por el viento. En resumen, Beauty Smith era una monstruosidad, y la culpa no era suya, no era responsable. La arcilla de la que estaba hecho había sido así moldeada en la fabricación. Hacía la comida para los otros hombres del fuerte, fregaba los platos y hacía las faenas. No lo despreciaban, más bien lo toleraban con una amplia humanidad, como se tolera a cualquier criatura maltratada en la fabricación. También le tenían miedo. Sus rabias cobardes les hacían temer un disparo por la espalda o veneno en el café. Pero alguien tenía que cocinar, y cualesquiera que fuesen sus otros defectos, Beauty Smith sabía cocinar. Este era el hombre que miraba a Colmillo Blanco, se deleitaba con su feroz destreza y deseaba poseerlo. Le hizo insinuaciones desde el principio. Colmillo Blanco empezó por ignorarlo. Después, cuando las insinuaciones se hicieron más insistentes, Colmillo Blanco se erizó, enseñó los dientes y retrocedió. No le gustaba aquel hombre. Lo que sentía de él era malo. Percibía el mal en él y temía la mano extendida y los intentos de hablarle con suavidad. A causa de todo ello lo odiaba. Para las criaturas más simples, lo bueno y lo malo son cosas que se entienden sencillamente. Lo bueno representa todo aquello que trae alivio, satisfacción y cese del dolor. Por lo tanto, lo bueno gusta. Lo malo representa todo aquello que está cargado de incomodidad, amenaza y daño, y se odia en consecuencia. Lo que Colmillo Blanco sentía de Beauty Smith era malo, del cuerpo distorsionado y la mente retorcida del hombre, de modos ocultos, como brumas que se alcanzan de pantanos palúdicos, emanaba la insalubridad de dentro. No por el razonamiento, no sólo por los 5 sentidos, sino por otros sentidos más remotos e inexplorados, le llegaba a Colmillo Blanco la sensación de que aquel hombre estaba cargado de mal, preñado de daño, y por lo tanto era una cosa mala, que debía odiarse con prudencia. Colmillo Blanco estaba en el campamento de Castor Gris cuando Beauty Smith lo visitó por primera vez. Al débil sonido de sus pasos lejanos, antes de que apareciera, Colmillo Blanco supo quién venía y empezó a erizarse. Había estado tumbado en un abandono de comodidad, pero se levantó rápidamente y cuando el hombre llegó se deslizó al estilo lobuno hasta la linde del campamento. No sabía lo que decían, pero veía al hombre y a Castor Gris hablando. Una vez el hombre señaló hacia él y Colmillo Blanco respondió con un gruñido, como si la mano estuviera a punto de descender sobre él en lugar de estar como estaba, a 15 metros de distancia. El hombre se rió de esto y Colmillo Blanco se escabulló hasta el amparo del bosque, con la cabeza vuelta para observar mientras se deslizaba suavemente sobre el suelo. Castor Gris se negó a vender el perro. Se había enriquecido con su comercio y no necesitaba nada. Además, Colmillo Blanco era un animal valioso, el perro de trineo más fuerte que había tenido y el mejor líder. Más aún, no había un perro como él ni en el Mackenzie ni en el Yukon. Sabía pelear. Mataba a otros perros con la facilidad con que los hombres mataban mosquitos. Los ojos de Beauty Smith se iluminaron al oír esto y se relamió los labios finos con una lengua ávida. No, Colmillo Blanco no estaba en venta a ningún precio. Pero Beauty Smith conocía las debilidades de los indios. Visitaba a menudo el campamento de Castor Gris y oculta bajo el abrigo siempre llevaba 1 o 2 botellas negras. Una de las potencias del whisky es engendrar sed. Castor Gris contrajo la sed. Sus membranas febriles
y su estómago abrasado empezaron a clamar por más y más de aquel líquido ardiente, mientras su cerebro, trastornado por el estímulo insólido, le permitía llegar a cualquier extremo para obtenerlo. El dinero que había recibido por sus pieles, sus mitones y sus mocasines empezó a marcharse. Se marchaba cada vez más deprisa, y cuanto más menguaba su bolsa, más se encogía su paciencia. Al final su dinero, sus mercancías y su paciencia se habían agotado. No le quedaba más que su sed, una posición prodigiosa en sí misma, que se hacía más prodigiosa con cada aliento sobrio. Fue entonces cuando Beauty Smith volvió a hablarle de la venta de Colmillo Blanco. Pero esta vez el precio ofrecido era en botellas, no en dólares, y los oídos de Castor Gris estaban más dispuestos a escuchar. «Tú coger perro, tú llevar», fueron sus últimas palabras. Las botellas fueron entregadas, aunque 2 días después. «Tú coger perro», fueron las palabras de Beauty Smith a Castor Gris. Colmillo Blanco se deslizó al campamento una tarde y se dejó caer con un suspiro de satisfacción. El temido dios blanco no estaba. Durante días sus manifestaciones de deseo de ponerle las manos encima se habían vuelto más insistentes, y durante ese tiempo Colmillo Blanco se había visto obligado a evitar el campamento. No sabía qué mal le amenazaban aquellas manos insistentes. Solo sabía que amenazaban algún tipo de mal, y que lo mejor era mantenerse fuera de su alcance. Pero apenas se había tumbado cuando Castor Gris se tambaleó hasta él y le ató una correa de cuero alrededor del cuello. Se sentó junto a Colmillo Blanco, sujetando el extremo de la correa en una mano. En la otra sujetaba una botella, que de cuando en cuando se invertía sobre su cabeza al son de ruidos de gorgoteo. Así pasó 1 hora, cuando las vibraciones de unos pies en contacto con el suelo precedieron a quien se acercaba. Colmillo Blanco lo oyó primero y ya estaba erizado con reconocimiento, mientras Castor Gris aún cabeceaba estúpidamente. Colmillo Blanco intentó sacar suavemente la correa de la mano de su amo, pero los dedos relajados se cerraron con fuerza, y Castor Gris se despabiló. Beauty Smith entró con paso firme en el campamento y se plantó sobre Colmillo Blanco. El gruñó quedamente hacia arriba a la cosa temida, observando atentamente el movimiento de las manos. Él gruñó quedamente hacia arriba a la cosa temida, observando atentamente el movimiento de las manos. Una mano se extendió y empezó a descender hacia su cabeza. Su gruñido se fue tensando y endureciendo. La mano continuó descendiendo despacio, mientras él se agazapaba bajo ella, mirándola con malignidad, el gruñido haciéndose cada vez más breve a medida que, con la respiración acelerándose, se acercaba a su clímax. De pronto mordió, atacando con los colmillos como una serpiente. La mano fue retirada de un tirón y los dientes se cerraron en el vacío con un chasquido seco. Beauty Smith estaba asustado y furioso. Castor Gris le dio un coscorrón a Colmillo Blanco a un lado de la cabeza, de modo que se agachó pegado al suelo en respetuosa obediencia. Los ojos recelosos de Colmillo Blanco siguieron cada movimiento. Vio a Beauty Smith marcharse y regresar con un garrote. Después Castor Gris le entregó el extremo de la correa. Beauty Smith empezó a caminar. La correa se tensó. Colmillo Blanco se resistió. Castor Gris le pegó a diestro y siniestro para obligarlo a levantarse y seguir. Obedeció, pero de un salto, lanzándose sobre el extraño que lo arrastraba. Beauty Smith no se apartó.
lo había estado esperando. Descargó el garrote con precisión, deteniendo la embestida a medio camino y estrellando a Colmillo Blanco contra el suelo. Castor Gris se rió y asintió con aprobación. Beauty Smith volvió a tensar la correa y Colmillo Blanco se puso en pie tambaleándose, flácido y aturdido. No repitió la embestida. Un garrotazo había bastado para convencerlo de que el dios blanco sabía manejarlo y era demasiado sagaz para luchar contra lo inevitable. Así que siguió sombríamente a los talones de Beauty Smith, con el rabo entre las piernas, pero gruñendo quedamente para sus adentros. Pero Beauty Smith lo vigilaba atentamente y el garrote estaba siempre listo para golpear. En el fuerte, Beauty Smith lo dejó firmemente atado y se fue a dormir. Colmillo Blanco esperó 1 hora. Después aplicó los dientes a la correa y en 10 segundos estaba libre. No había perdido el tiempo con los dientes. No hubo roer inútil. La correa estaba cortada de través, en diagonal, casi tan limpiamente como si lo hubiera hecho un cuchillo. Colmillo Blanco miró al frente, errizándose y gruñendo al mismo tiempo. Después se dio la vuelta y volvió trotando al campamento de Castor Gris. No debía lealtad a aquel dios extraño y terrible. Se había entregado a Castor Gris, y a Castor Gris consideraba que aún pertenecía. Pero lo que había ocurrido antes se repitió con una diferencia. Castor Gris volvió a atarlo con una correa, y por la mañana lo entregó a Beauty Smith. Y aquí fue donde vino la diferencia. Beauty Smith le dio una paliza. Atado firmemente, Colmillo Blanco solo podía enfurecerse inútilmente y soportar el castigo. Garrote y látigo fueron usados contra él y sufrió la peor paliza que había recibido en su vida. Incluso la gran paliza que le dio Castor Gris de cachorro fue suave comparada con esta. Beauty Smith disfrutaba de la tarea, se deleitaba en ella, se regodeaba sobre su víctima, y los ojos le ardían sordamente mientras descargaba el látigo o el garrote y escuchaba los gritos de dolor de Colmillo Blanco y sus aullidos y gruñidos indefensos, porque Beauty Smith era cruel a la manera de los cobardes. Encogido y gimoteante, él mismo ante los golpes y las palabras airadas de un hombre se vengaba a su vez con las criaturas más débiles que él. Todo ser vivo desea el poder, y Beauty Smith no era excepción. Privado de la expresión del poder entre los de su propia especie, se replegaba sobre las criaturas inferiores y allí reivindicaba la vida que había en él. Pero Beauty Smith no se había creado a sí mismo, y no se le podía echar la culpa. Había venido al mundo con un cuerpo retorcido y una inteligencia bruta. Esta había sido la arcilla de la que estaba hecho, y no había sido amablemente moldeada por el mundo. Colmillo Blanco sabía por qué le estaban pegando. Cuando Castor Gris le ató la correa al cuello y pasó al extremo a manos de Beauty Smith, Colmillo Blanco supo que era voluntad de su dios que se fuera con Beauty Smith, y cuando Beauty Smith lo dejó atado fuera del fuerte, supo que era voluntad de Beauty Smith que se quedara allí. Por lo tanto, había desobedecido la voluntad de ambos dioses y se había ganado el castigo correspondiente. Había visto a perros cambiar de dueño en el pasado, y había visto a los fugitivos ser golpeados como lo estaban golpeando a él. Era sagaz, pero en su naturaleza había fuerzas más grandes que la sagacidad. Una de ellas era la fidelidad. No amaba a Castor Gris, pero incluso ante su voluntad y su ira, le era fiel. No podía evitarlo. Esta fidelidad era una cualidad de la arcilla que lo componía. Era la cualidad que pertenecía de un modo peculiar a su especie, la cualidad que distinguía a su especie de todas las demás, la cualidad que había permitido al lobo y al perro salvaje salir del campamento abierto y convertirse en compañeros del hombre.
Tras la paliza, Colmillo Blanco fue arrastrado de vuelta al fuerte. Pero esta vez Beauty Smith lo ató con un palo. No es fácil renunciar a un dios, y así le pasó a Colmillo Blanco. Castor Gris era su dios particular, y a pesar de la voluntad de Castor Gris, Colmillo Blanco aún se aferraba a él, y no lo abandonaba. Castor Gris lo había traicionado y abandonado, pero eso no tenía efecto sobre él. No en vano se había entregado en cuerpo y alma a Castor Gris. No había habido reserva por parte de Colmillo Blanco, y aquel vínculo no se rompería fácilmente. Así que, de noche, cuando los hombres del fuerte dormían, Colmillo Blanco aplicó los dientes al palo que lo sujetaba. La madera estaba curada y seca, y estaba atada tan cerca de su cuello que apenas podía alcanzarlo con los dientes. Solo mediante el más severo esfuerzo muscular y la contorsión del cuello consiguió meter la madera entre los dientes, y apenas entre los dientes, y solo mediante el ejercicio de una paciencia inmensa, prolongada durante muchas horas, consiguió roer el palo hasta partirlo. Aquello era algo que se suponía que los perros no podían hacer, no tenía precedentes, pero Colmillo Blanco lo hizo, y se alejó trotando del fuerte de madrugada, con el extremo del palo colgando del cuello. Era sagaz, pero si hubiera sido solamente sagaz, no había regresado junto a Castor Gris, que ya lo había traicionado 2 veces. Sin embargo, estaba su fidelidad, y le regresó para ser traicionado una 3ª vez. De nuevo se sometió a que Castor Gris le atara una correa al cuello, y de nuevo Beauty Smith vino a reclamarlo, y esta vez la paliza fue aún más severa que la anterior. Castor Gris observó impasible mientras el hombre blanco empuñaba el látigo. No ofreció protección, ya no era su perro. Cuando la paliza terminó, Colmillo Blanco estaba enfermo. Un perro blando del sur habría muerto bajo semejante castigo, pero él no. Su escuela de vida había sido más dura, y él mismo era de pasta más dura. Tenía demasiada vitalidad. Su garra sobre la vida era demasiado fuerte, pero estaba muy enfermo. Al principio fue incapaz de arrastrarse, y Beauty Smith tuvo que esperar media hora. Después, ciego y tambaleante, siguió a los talones de Beauty Smith de vuelta al fuerte, pero esta vez lo ataron con una cadena que desafilaba sus dientes, y se esforzó en vano tirando por arrancar la hebrilla de la madera en que estaba clavada. Al cabo de unos días, sobrio y arruinado, Castor Gris partió río Porcupine arriba en su largo viaje hacia el Mackenzie. Colmillo Blanco se quedó en el Yukon, propiedad de un hombre más que medio loco y enteramente bruto. Pero ¿qué puede saber un perro en su conciencia de la locura? Para Colmillo Blanco, Beauty Smith era un dios verdadero, aunque terrible. Era un dios loco, en el mejor de los casos. Pero Colmillo Blanco no sabía nada de la locura. Solo sabía que debía someterse a la voluntad de su nuevo amo, obedecer cada uno de sus caprichos y antojos.